Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de reunirnos en este lugar con el único fin de estudiar tu palabra y escuchar tu voz. Pedimos, Señor, la compañía de tu Santo Espíritu por medio del ministerio de los ángeles. Abre nuestras mentes y corazones para que podamos comprender y recibir tu verdad. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. A veces cuando estoy viajando por vía aérea, la persona que se sienta a mi lado pregunta, ¿cuál es mi profesión? Cuando les digo que yo soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, me preguntan a menudo, ¿qué es un adventista? ¿Y cómo se diferencian ustedes de todas las demás iglesias? Hace un tiempo yo contestaría, bueno, nos distinguimos porque nos abstenemos de fumar y de beber, cuidamos nuestra salud. Nos distinguimos porque guardamos el sábado como día de reposo. O también les decía, porque nosotros creemos que los muertos cuando van al sepulcro permanecen completamente inconscientes hasta el momento de la resurrección. Pero con el transcurso de los años he descubierto que hay otras iglesias que básicamente tienen estas mismas doctrinas. Hay iglesias no adventistas que guardan el sábado. Hay iglesias no adventistas que creen que los muertos nada saben. Y hay iglesias y sectas que no son adventistas que también creen que debemos tener mucho cuidado de nuestra salud. Así que la pregunta clave es, ¿qué nos distingue a nosotros como adventistas del séptimo día de todas las demás sectas religiosas? En esta serie vamos a ver que hay dos puntos cardinales que nos distinguen especialmente de todas las demás iglesias. Dos puntos únicos en su género que caracterizan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El primer concepto único de la Iglesia es el gran conflicto universal entre el bien y el mal. El enfoque de que el mal no solamente aflige a este mundo, sino es algo que aflige al universo entero. Y en segundo lugar, lo que nos distingue es el concepto del ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Ahora, básicamente todas las iglesias enseñan que el propósito primordial de la salvación era salvar al hombre. Pero en esta serie de temas vamos a ver que el propósito del plan de la salvación es mucho más amplio y profundo que meramente la salvación del ser humano. Este propósito que nosotros vamos a estudiar solo se puede comprender a la luz de estos dos conceptos que mencioné hace algunos momentos. Solo se puede entender el propósito amplio y profundo del plan de la salvación entendiendo el santuario hebreo, que era una sombra del santuario celestial, y el gran conflicto universal entre el bien y el mal. En esta serie vamos a estudiar la cosmovisión de la Biblia. El santuario no es una mera doctrina de la Biblia, una doctrina entre otras. La doctrina o la creencia en cuanto al santuario en realidad es la cosmovisión de la Biblia. Es el concepto que une todos los conceptos de la Biblia. Es decir, la cosmovisión es aquel concepto que unifica todas las doctrinas y todos los aspectos de la creencia cristiana. Cada doctrina de la Biblia es como una parte de un entero. Cada doctrina le añade un color al matiz del panorama. Pero la doctrina del santuario toma todas estas partes, todos estos matices y los unifica en un cuadro hermoso. Hay una escritora que ha desarrollado este tema
más que cualquier otro escritor en la historia de la Iglesia Adventista. Y es Elena G. de White. Quiero leer un par de citas que escribió esta mujer hace algo más de 100 años. Estoy leyendo en primer lugar del Conflicto de los Siglos, página 462. Aquí dice la escritora: el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. En otras palabras, la escritora está diciendo que la fe adventista halla su fundamento y su pilar central en la purificación del santuario celestial. En otra cita, que se encuentra en la carta número 208 del año 1906, la escritora dice lo siguiente: la comprensión correcta de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Noten la terminología que usa la escritora para referirse al santuario. Dice que es el fundamento de nuestra fe. Y mencionó también que era el pilar central que sostiene toda la teología de la Iglesia Adventista o la cosmovisión bíblica. Muchas personas creen que el propósito del plan de salvación, como les mencionaba antes, era especialmente salvar al ser humano. Pero quiero leerles una cita a donde la escritora nos explica que el plan de salvación tenía un propósito mucho más amplio y mucho más profundo, tomando en cuenta especialmente el punto que mencionamos del gran conflicto universal entre el bien y el mal y el concepto del santuario celestial. Dice así esta cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 57. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Fíjense, el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Sigue diciendo: Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Ahí está el concepto amplio y profundo del plan de salvación. Jesús vino, según esto, para vindicar el carácter de Dios ante todo el universo. Podríamos decir que Dios, a través del santuario y a través de lo que encontramos en la Biblia, exonera su carácter, exonera su reputación. Sigue diciendo esta cita: a este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, todos traeré a mí mismo. En algunas versiones dice: a todos los hombres traeré a mí mismo, pero la palabra hombres no está allí. En otras palabras, la muerte de Cristo iba a unificar todo el universo. Vamos a encontrar tanto lo que está en el cielo como está en la tierra. Iba a ser unido en Cristo Jesús. Se iban a aclarar las dudas en cuanto al carácter de Dios. Sigue diciendo esta cita: el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato
con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Fíjense todos los aspectos incluidos en el plan de la salvación. ¿Qué haría? Justificar a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. En segundo lugar, demostraría que la ley de Dios es perpetua. Y en tercer lugar, se revelaría la naturaleza o las características y las consecuencias del pecado. Mis queridos amigos, el conflicto en el cual estamos involucrados es un conflicto cósmico, es un conflicto universal. No está relacionado este conflicto solo con este mundo, sino que está incluido todo el universo de Dios. El conflicto no comenzó en la tierra, el conflicto comenzó en el cielo. Así que el cielo está involucrado en esta gran controversia o en este gran conflicto. Un concepto limitado del problema del mal nos llevará a un concepto limitado de la solución del problema. El plan de la salvación tiene como propósito vacunar al universo contra la posibilidad de que haya jamás otra rebelión. Es decir, al permitir Dios todo lo que ha ocurrido en estos 6,000 años de pecado, Dios está garantizando la seguridad eterna del universo, de tal manera que no haya una posibilidad de otra rebelión. Dios no implementa soluciones apresuradas que tapan provisionalmente el problema del pecado. Dios se toma su tiempo. De manera que cuando termine el problema del mal, no quedarán cabos sin atar. Es decir, el propósito del plan de salvación, en un sentido más amplio y profundo, es revelarle a todo el universo cómo es Dios y en contraste cómo es, de tal manera que todo el universo vea que Dios es justo y amoroso y que Satanás es exactamente lo contrario. El problema del pecado no se originó aquí en la tierra, sino que se originó en el cielo, en la misma presencia de Dios. La Biblia nos dice que este conflicto celestial comenzó en el cielo con los seres celestiales. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes son esos seres celestiales? ¿Será que había seres en el universo antes que existiera este mundo? La respuesta a esta pregunta es que sí. En el libro de Job, el capítulo 38 y los versículos 4 al 7, encontramos un pasaje muy interesante que describe los eventos de la creación. Quiero leer ese pasaje. Aquí Dios le hace una serie de preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Note que aquí se está describiendo la creación. Ahora fíjense el versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios creó este planeta, nos dice la Biblia que las estrellas del alba alabaron y se regocijaron todos los hijos de Dios. Se refiere aquí a los seres celestiales. Los ángeles, mis queridos amigos, no son lo que la gente piensa que son. Hoy en día se ha vuelto muy popular pensar que los ángeles son espíritus de los difuntos, que se han ido al cielo al morir la gente y entonces pasan aquí a la tierra para ayudarnos a nosotros. Eso no es posible, porque según este pasaje, los seres celestiales ya existían cuando este planeta fue creado. Porque dice aquí que cuando Dios creó, todas las estrellas del alba alabaron y se regocijaron todos los hijos de Dios. Es decir, en el cielo había millones de habitantes
antes de la creación de este mundo. Ahora, en ese cielo se encontraba el santuario original de Dios. El santuario terrenal era una copia del santuario celestial para que pudiéramos entender el lugar a donde habita Dios. Es más, el santuario terrenal era solo una copia de una maqueta que le mostró Dios a Moisés en el monte Sinaí. Quiero leer del libro de Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 5, a donde nos dice que el santuario terrenal y sus servicios sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Fíjense que lo terrenal era, según esto, figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo, es decir, conforme a la maqueta que se te ha mostrado en el monte. Dios no le mostró a Moisés el santuario celestial. Dios le mostró a Moisés en el monte una maqueta o un modelo del santuario celestial, y luego Moisés construyó el santuario en la tierra de acuerdo al modelo que él vio. Pero el propósito del modelo era enseñar grandes lecciones en cuanto al santuario celestial, porque el terrenal era una copia del celestial en miniatura. Ahora, en ese santuario, el santuario terrenal, que era una copia del santuario celestial, había un mueble que se conoce como el Arca del Pacto. En Éxodo, el capítulo 25, 19 y 20 se describe el Arca del Pacto, y en unos momentos voy a leer esos versículos, y allí nos dice que el Arca del Pacto tenía una tapa que se conoce como el propiciatorio, que representa el trono de Dios, y a cada lado del arca había un querubín cubridor. Leo ahora de 5, 19 y 20. Dios está instruyendo a Moisés: harás también 2 querubines de oro, a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. El propiciatorio es la tapa donde llegaba la Shekinah, la gloria de Dios, representando el trono de Dios. Versículo 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Ahora escuchen la parte clave. Y los querubines extenderán por encima las alas, es decir, por encima del arca del propiciatorio, iban a extender sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Es decir, en el santuario terrenal había un arca con una tapa, el propiciatorio, ahí se manifestaba la gloriosa presencia de Dios, y en cada lado había un querubín que con sus alas cubría el propiciatorio. Ahora, ¿qué representaba esto? Esto representaba en miniatura el trono sublime de Dios en los cielos. Un trono que también tiene 2 querubines, uno a cada lado del arca celestial. Ahora quiero que notemos que uno de esos querubines que se encontraba en el santuario celestial se llamaba Lucifer. La palabra Lucifer significa portador de luz. Fue creado sin una sola mancha de pecado. Estaba en uno de los lados del arca, lo más cerca posible del trono de Dios. Era uno de los que cubría con sus alas la gloriosa presencia de Dios. Pero llegó un momento en que este personaje, Lucifer, acabado en hermosura, perfecto en todos sus caminos desde el momento de su creación, se llenó de celos en contra de Jesús, quien se sienta a la diestra de Dios. Quiero leerles una cita que encontramos en Primeros Escritos, página 104, a donde se hablan de estos celos que tuvo Lucifer en de Cristo Jesús. Dice allí: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante
como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente, alta y espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Así que primeramente se describe lo positivo en cuanto a este personaje, pero luego sigue diciendo la cita: pero cuando Dios dijo a su Hijo, es decir, cuando el Padre dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Así que encontramos que el primer individuo que siente estos impulsos pecaminosos fue un ser celestial, quien estaba en la presencia de Dios, uno de los dos ángeles cubridores del trono de Dios, de la tapa del arca del propiciatorio, por así decirlo. Se llenó de envidia, no primordialmente contra el Padre, sino contra su Hijo, el otro personaje que estaba allí cercano a Dios. Y por lo tanto, Lucifer se propuso de que iba a derrocar a Dios de su trono. Cuando se dio cuenta que Dios el Padre favorecía a su Hijo, y de eso vamos a hablar en unos momentos, no solamente estaba ya ensañado con Jesús, sino que estaba ensañado con el que estaba en el trono. Y así es que en Isaías 14, 12 al 14, nos dice que Lucifer se propuso en su corazón a derrocar a Dios de su trono. Y leo esos versículos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, o levantaré mi trono, como dicen otras versiones. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense qué interesante. Dice, yo voy a ascender a los lados del norte donde está el trono de Dios. Y allí voy a levantar mi trono y seré semejante al Altísimo. Pero Lucifer, quien estaba lleno de envidia contra Jesús y también contra su Padre, porque el Padre consultaba a Jesús y no a él, no podía lograr lo que él quería meramente él solo. Y por lo tanto decidió que era necesario ganar simpatizantes y ganar seguidores que lo ayudaran en su rebelión. Para esto, él tuvo que decir mentiras, porque al fin y al cabo, los seres celestiales sabían que es bueno, que Dios es justo, que Dios es amoroso y que su gobierno es perfecto. Los habitantes celestiales sabían eso. Habían existido quién sabe por cuánto tiempo, pero habían visto cómo Dios gobernaba el universo. Para poder ganar simpatizantes, Lucifer tenía que mentir en cuanto a Dios. Tenía que hacer quedar mal y su gobierno y su carácter. Por eso nos dice en Juan 8 y el versículo 44, Jesús estaba hablando con los judíos de su época. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, noten, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, Satanás es un mentiroso desde el principio. Mintió en cuanto al gobierno de Dios, mintió en cuanto al carácter de Dios. Ahora, hay un versículo muy interesante que encontramos en Ezequiel 28, 16, y si ustedes leen Ezequiel 28, ustedes van a encontrar que allí está hablando de este mismo personaje llamado Lucifer, cómo fue creado perfecto, pero cómo se llenó de pecado
por su propia elección, en Ezequiel 28:16, note lo que se dice en cuanto a este personaje que se llama Lucifer. Hay una palabrita muy interesante aquí que tenemos que explicar. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Fíjense otra vez que se le llama querubín protector o querubín cubridor. ¿Qué significa la multitud de las contrataciones que tenía este personaje Lucifer? Bueno, por mucho tiempo me preguntaba en qué sentido es que Lucifer tenía una multitud de contrataciones. ¿Qué significaba eso? Y luego busqué la raíz de esta palabra en otros sitios de la Biblia. Y descubrí 2 versículos que usan la misma raíz de esta palabra que nos ayudan a entender cuál era la contratación que Lucifer estaba empleando. En Ezequiel 22 y el versículo 9 tenemos el primer versículo que explica cuáles eran las contrataciones. La palabra contrataciones significa que Lucifer estaba tratando de hacer un contrato, estaba tratando de venderle algo a los ángeles. Y la pregunta clave es, ¿qué es lo que le estaba tratando de vender? Saben que en inglés, cuando una persona dice algo que no creemos mucho, decimos, I don't buy that. Es decir, yo no compro eso. Porque la persona está tratando de vender mentiras. Ahora, quiero que noten Ezequiel 22 y el versículo 9, cómo se usa la raíz de esta palabra. Dice, hablando Dios en cuanto a Tiro, calumniadores. Esa palabra calumniadores es la misma raíz que la palabra contrataciones. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La raíz de esa palabra entonces significa calumniadores. Hay otro versículo a donde se usa la misma raíz, Levítico 19 y el versículo 16, a donde Dios le advierte a su pueblo a no hablar del prójimo. Dice ahí en Levítico 19 y el versículo 16, no andarás chismeando. Esa es la misma raíz de la palabra contrataciones. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es decir, Lucifer, sus contrataciones fueron calumniar a Dios y hablar o chismear en cuanto a Dios. Decir que Dios era injusto, que Dios no era amoroso, que Dios hacía acepción de personas. En unos momentos vamos a examinar todas las acusaciones de Satanás en contra de Dios. Una de las grandes acusaciones de Lucifer en contra de Dios tenía que ver con la ley de Dios. Lucifer decía que la ley de Dios era despótica, que Dios procuraba imponer su ley por la fuerza y que esto le quitaba libertad a los seres celestiales. Encontramos en 1 de Juan el capítulo 3 y el versículo 4 y luego voy a leer el versículo 8 para que ustedes vean que la ley de Dios estuvo involucrada en el conflicto original en el cielo. Dice en 1 de Juan 3:4, definiendo el pecado, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice en Ezequiel que Lucifer pecó. Dice que el pecado es infracción o es transgresión de la ley. Ahora, quiero que noten que Satanás o Lucifer hizo esto desde el principio. La ley de Dios no comienza en el monte Sinaí, cuando Dios le habló la ley a Israel y la escribió en tablas de piedra. Ahí no comienza, ya existía en el cielo. Sigue diciendo el versículo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Podríamos decir que el diablo transgrede la ley de Dios, es decir, viola o pisotea la ley de Dios, no desde el monte Sinaí, sino desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Ahora, ¿cuáles eran los argumentos de Satanás en contra de Dios? Examinemos algunos. Argumento número 1. Dios hace acepción de personas. Dios tiene favoritos, porque Él consultó a su Hijo Jesús cuando iba a crear este mundo y no consultó a Lucifer ni consultó a ninguno de los ángeles. Dios, según decía Lucifer, tiene favoritos. Dios hace acepción de personas. Le da privilegios a su Hijo que no le da a los demás. El segundo argumento es que Dios guarda secretos que todos en realidad tenemos derecho a conocer. ¿Por qué es que solo el Hijo podía participar de los profundos consejos de Dios? ¿Por qué no podíamos nosotros? Decía Lucifer. Dios tiene secretos que Él no quiere que nosotros conozcamos. El tercer argumento fue que la ley de Dios es restrictiva y nos quita la libertad, le decía Lucifer a los seres celestiales. Quiero leerles un par de citas. Una de ellas se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 16, y la otra se encuentra en El Conflicto de los Siglos, página 554, sobre los argumentos de Satanás concerniente a la ley en el cielo. Dice allí en Patriarcas y Profetas: principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las fuesen necesarias para los habitantes de otros mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Fíjense qué interesante. Empezó a criticar las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Que las leyes podían ser necesarias para los habitantes de los mundos porque ellos no eran tan exaltados como los ángeles. Pero que los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban estas restricciones, que su propia sabiduría siempre los llevaría a hacer el bien. Sigue la cita. Los ángeles no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos, y errar para los ángeles era tan imposible como para el mismo Dios. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer. Ya comentamos sobre eso. Quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiese alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues era su objeto asegurar la libertad de todos. ¿Qué estaba prometiendo Lucifer? Libertad de la ley de Dios. Estaba procurando deshacerse de la ley de Dios, diciendo que cada ser celestial podía a sí mismo. En El Conflicto de los Siglos, página 554, encontramos otra cita que describe los argumentos de Satanás en el cielo en cuanto a la ley. Escribe así Elena White: reiteró Lucifer su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre al bien. Denunció los estatutos divinos como una restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que, libres de esta taba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado. Imagínense ustedes, decía que la ley de Dios restringía la libertad de los seres celestiales, que él quería abolir la ley de Dios para que los ángeles pudieran alcanzar un grado más elevado de existencia. Hoy en día, mis queridos amigos, estamos escuchando comentarios semejantes desde púlpitos cristianos. Así que los argumentos de Lucifer, resumiendo: Dios hace acepción de personas. En segundo lugar, Dios guarda secretos, es decir, guarda en su mente cosas que no está dispuesto de compartir con otros.
En tercer lugar, la ley de Dios quita la libertad y es mi intención abolir la ley, decía Lucifer. Pero había otros argumentos. Lucifer decía, Dios es egoísta, solo quiere que todos hagan lo que Él dice, que todo el mundo le sirva, pero Dios no quiere levantar ni un solo dedito para servir. Además de eso, a los ángeles, Dios es absoluta justicia. Y si ustedes desobedecen la ley de Dios, Dios es un déspota y Dios los va a destruir. No crean que Dios es misericordioso y les va a perdonar. En ningún sentido, Dios es pura justicia y si ustedes se rebelan contra su ley, Él los va a destruir. Y finalmente Lucifer dijo, si me ponen a mí en el trono, yo gobernaría mejor, porque en mi reino todos serían libres de hacer lo que quieran sin una ley que los cohiba. Tales fueron los argumentos de Lucifer en contra de Dios. Ahora, lo interesante es que el propósito de Lucifer era ganar adeptos, era ganar seguidores, simpatizantes, para que esos simpatizantes pudieran entonces ayudarlo para derrocar a Dios y para tomar el trono. Así que Lucifer se propuso a darle a Dios un golpe militar. Y la Biblia nos dice que logró ganar para su lado una tercera parte de la hueste angélica. Mis queridos amigos y hermanos, los argumentos de Lucifer tienen que haber sido muy poderosos, aunque engañosos, tienen que haber sido convincentes. Eran erróneos, pero a veces el error una persona puede hacerlo parecer la verdad. Tienen que haber sido argumentos, sofismas muy peligrosos, porque la Biblia nos dice que logró ganar la simpatía de una tercera parte de los ángeles. Y yo estoy seguro que los ángeles que escogieron permanecer leales a Dios se preguntaban mucho en cuanto a las insinuaciones de Lucifer. ¿Será que lo que Lucifer está diciendo pueda tener un elemento de verdad? ¿Será que Dios hace acepción de personas, que Dios anda secreteándose, que Dios es egoísta, que la ley de Dios nos quita la libertad? Indudablemente, aún los que permanecieron fieles a Dios tenían preguntas en su mente en cuanto a las acusaciones de Lucifer. El propósito por el cual Dios permite que continúe esta trayectoria del mal es para que todas las personas puedan ver una contestación clara de Dios a estas falsas insinuaciones de Lucifer. El propósito de Dios en permitir que el conflicto siga, el propósito de Dios en el servicio del santuario es explicar el carácter que Él tiene, bueno, amoroso y justo, en contraste con el carácter malévolo de Satanás. La palabra diablo viene del griego diabolos, que significa calumniador de la reputación de otros. Ahí es que encontramos lo que leímos en Ezequiel y en Levítico el capítulo 19, a donde nos dice que no debemos andar chismeando o calumniando entre el pueblo de Dios. La palabra Satanás significa adversario o acusador. Y lo interesante es cuando aparece esta palabra Satanás, siempre es en un contexto donde Satanás está acusando a Dios. Se usa en el libro de Job, a donde Satanás está acusando a Dios por beneficiar a Job. Se usa en el libro de Zacarías, el capítulo 3, a donde está Josué, el sumo sacerdote, delante del ángel de Jehová, y Satanás está al lado de él acusándolo. Y en Apocalipsis 12 se le llama el acusador de los hermanos. Fíjense que Satanás en el cielo acusó a Dios, chismeó de Dios, habló mal de Dios, procuró desfigurar el carácter de Dios para ganar adeptos. Y la Biblia nos dice que finalmente hubo una guerra en el cielo. Esto se describe en Apocalipsis 12 y el versículo 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Es decir, el dragón y sus ángeles no prevalecieron. Ni se halló
ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el versículo 3 de Apocalipsis 12 nos dice que una tercera parte de las estrellas del cielo fueron echadas del cielo juntamente con Lucifer. Ahora, alguna persona podría preguntarse, ¿por qué razón es que Dios no destruyó a Lucifer inmediatamente? ¿Por qué permitió Dios que Lucifer continuara viviendo? Yo creo que la razón es obvia. Era necesario que Dios le diera tiempo a Lucifer para demostrar en forma práctica los principios de su gobierno. Es decir, Satanás debía darse la posibilidad de implementar sus planes y sus métodos para que todo el universo pudiese ver el fruto del estilo de gobierno que él quería implementar a nivel de todo el universo. Si Dios hubiera destruido inmediatamente, los seres celestiales probablemente hubieran servido a Dios por temor, porque hubieran dicho, fíjese, Lucifer dijo que Dios es pura justicia, que si alguien lo contraría, Dios lo destruye, y fíjese, Lucifer contrarió a Dios y Dios lo destruyó. Los seres celestiales tal vez hubieran continuado sirviendo a Dios, pero le hubieran servido por temor y no por amor. Y además de eso, siempre hubiese existido la posibilidad de otra rebelión. Así que Dios sencillamente dijo, yo voy a permitir que Lucifer implemente sus planes de gobierno. Yo voy a permitir que él exhiba la clase de gobierno que él quería implementar. Y cuando todos vean el contraste entre el estilo de gobierno de él y el estilo de gobierno mío, todos se darán cuenta que mi estilo de gobierno es el mejor. El problema es que Satanás fue echado del cielo, pero no tenía un cuartel desde el cual él podía desarrollar los principios de su gobierno. Necesitaba tener una capital, por así decirlo, con seres a donde él pudiera implementar el estilo de gobierno que él decía que era mejor que el gobierno de Dios. Por eso la Biblia nos dice que Dios, a través de su Hijo, decidieron seguir adelante con el plan de crear a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. ¿Podría Dios haber dicho, no, este asunto de la rebelión de Lucifer debe llevarnos a cambiar el plan? No hagamos al hombre y a la mujer. Pero Dios decidió continuar con el plan. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Satanás se saboreó y dijo, si yo puedo lograr vencer a Adán y a Eva, pero especialmente a Adán como padre y representante de la raza humana, entonces yo puedo sentarme en el trono del mundo porque ahora Adán será mi siervo por haberme aceptado a mí como su Señor, y yo voy a tener un cuartel de operaciones desde el cual llevar adelante mi plan de gobierno en contra del gobierno de Dios. Así que Satanás se propuso de que iba a hacer caer a Adán y a Eva, y que al quitar a Adán de su trono, Satanás iba a poder ocupar el trono, iba a tener su territorio desde el cual llevar adelante su rebelión contra Dios y para revelar su estilo de gobierno. Y fue que Dios colocó un árbol en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El propósito de este árbol era probar la lealtad de Adán y Eva, darles libre albedrío. Dios les dijo, yo quiero que ustedes escojan servirme, porque el amor exige que se tenga libre albedrío. Así que yo coloco el árbol. No coman de ese árbol, porque si comen del árbol van a morir. Absténganse de ese árbol y aprovechen todos los demás árboles del huerto, son para su consumo personal. Pero un día Eva se alejó de Adán y llegó a parar debajo del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Allí estaba Satanás disfrazado, es decir, estaba detrás de una serpiente. Probablemente Eva estaba esperando un ángel del cielo, porque yo creo que Dios les había advertido a Adán y Eva que un ángel poderoso había caído del cielo y que iba a venir para tratar de tentarlo del árbol. Así que Satanás dijo, yo creo que Eva va a estar esperando a un ángel, así que va a venir como un ángel de luz disfrazado. La Biblia nos dice que se camufló o se escondió detrás de una serpiente. Y es interesante notar que la discusión entre Lucifer o Satanás y la mujer refleja los mismos principios de la rebelión que se realizó en el cielo. Vamos a mirar un poco la tentación de Satanás en contra de Eva. Viene Satanás y le dice, con que Dios os no podéis comer de ningún árbol del huerto. El propósito por el cual Satanás le dijo esto a Eva, que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto, es porque él sabía que diciendo algo que Eva sabía que estaba equivocado, que Eva iba a empezar una conversación con él. Y eso es exactamente lo que sucedió. Eva dijo, no, estás equivocado, déjame corregirte. Dios dijo que podíamos comer de todos los árboles del huerto. Pero nos dijo que si comíamos de este árbol en particular, íbamos a morir. Fíjense que el diablo lo que quería era comenzar una conversación y tuvo éxito, haciendo una declaración falsa de que Dios había prohibido que comieran de cualquier árbol del huerto. Eva ahora lo corrige y dice, no, Dios dice que podemos comer nosotros de todos los árboles del huerto. Y ahora Satanás, después que fue echado del cielo, ya no es Lucifer, es Satanás. Ahora Satanás le dice a Eva, no moriréis. Ahora, cuando él le dice eso a Eva, indudablemente se crea una confusión en la mente de Eva. Porque Eva está pensando, Dios dijo que si comíamos del árbol, íbamos a morir. Ahora la serpiente me está diciendo que si comemos del árbol no vamos a morir. Y por lo tanto Eva ahora piensa, si no vamos a morir, como dice la serpiente, ¿por qué entonces fue que Dios nos dijo que sí nos íbamos a morir? Es decir, el diablo le plantó a Eva una pregunta y vamos a encontrar que enseguida le tenía la respuesta. La pregunta que le sembró a Eva es, ¿por qué si no vamos a morir, nos dijo Dios que sí íbamos a morir? Él sabe que Eva tiene esa confusión ahora y quiere saber por qué Dios dijo que iban a morir si en verdad no iban a morir. Y entonces Satanás le contesta la pregunta que le sembró y le dice, ¿quieres saber por qué Dios dijo que no van a morir? Que van a morir si comen del árbol. ¿Y por qué yo les digo que no van a morir? Mire, Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, los ojos de ustedes se van a abrir. Es decir, Dios quiere que ustedes estén ciegos. Dios les está escondiendo una gran realidad. Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, ustedes no van a morir, sino que ustedes van a ser como Dios. Fíjese que Lucifer había dicho en el cielo, seré semejante al Altísimo. Ahora le dice a Eva, ustedes van a ser como Dios. Y fíjense, no solamente dice, van a ser como Dios, sino que dice, van a ser como Dios en un sentido muy especial, sabiendo el bien y el mal. Es decir, ustedes no tienen que depender de Dios para saber qué es bueno y qué es malo. No necesitan a un Dios que les diga comer de este árbol es malo y comer de todos los árboles es bueno. Ustedes mismos pueden saber eso. Lo que pasa es que Dios en algún momento comió del fruto de este árbol y cuando comió del fruto llegó a ser Dios. Y cuando vio todos los poderes que le dio el comer del fruto, él no quería otros que fueran como él por ahí, que fueran rivales o competencia. Y por lo tanto, desde ese momento Dios le dijo, van a morir. Pero en realidad Dios sabía más bien que en vez de morir, iba a haber gente como él. Así que Satanás le dio a Eva estos sofismas, estas falsedades. Y la Sagrada Escritura nos dice que Eva comió del árbol engañada por Satanás y luego le dio a su marido y Adán comió. Y entonces entró el virus o la infección del pecado al planeta Tierra.
Ahora Satanás le quitó el trono a Adán, quitó el territorio a Adán. Y ahora Satanás tenía un planeta sobre el cual él reclamaba ser rey para desarrollar los principios de su gobierno. Ahora es interesante notar que todo el universo está observando lo que está sucediendo en este planeta. Está observando los principios del gobierno de Satanás y está mirando los principios del gobierno de Dios. Están viendo el contraste entre dos estilos de gobierno. Y cuando termine el mal, todo el universo estará de acuerdo de que el gobierno de Dios es bueno, amoroso y justo, y que el gobierno de Satanás es lo contrario. Nunca el universo hubiera sabido esto si Dios hubiera destruido a Lucifer enseguida. Si Dios no hubiera permitido que el pecado continuara madurando y produciendo su fruto, siempre habrían existido dudas y preguntas en las mentes de los seres celestiales. El propósito de Dios en permitir que el mal madure es para que todo el universo pueda ver el contraste entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás, y finalmente todos confiesen que Dios es bueno y justo y amoroso, y Satanás es malo, injusto y falto de amor. El universo está observando el estilo de gobierno de Dios y de Satanás. Y Dios quiere que todo el universo vea el contraste entre los dos sistemas. Quiero leer en los pocos que nos quedan algunos versículos que indican que el cielo está involucrado en este conflicto y está observando lo que está sucediendo. 1 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 9 es muy interesante. Estoy leyendo ahora de la Nueva Versión Internacional, donde dice lo siguiente: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles al final de la procesión como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo. La palabra espectáculo en el griego es theatron, es decir, teatro. Lo que se está viendo es una película. Ahora, ¿quiénes están viendo esta película? Dice aquí que los apóstoles han llegado a ser una película o han llegado a ser un teatro. ¿Un teatro a quiénes? Seguimos leyendo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles al final de la procesión como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser un espectáculo, es decir, un teatro al mundo, a los ángeles y a los hombres. Otra versión es más clara, dice: hemos sido hechos espectáculo al universo entero, a los ángeles, al igual que los hombres. Dios tiene no solamente que reconciliar consigo las cosas en la tierra, tiene que reconciliar consigo las cosas en el cielo. En Colosenses 1, 19 y 20 nos dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Ahora fíjense, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjense, dice aquí que Dios está no solamente reconciliando consigo las cosas de la tierra, sino también las cosas que están en los cielos. El cielo está muy cercanamente vinculado con la tierra. En Lucas 15 y el versículo 10, dice el Señor Jesucristo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Un evento terrenal que tiene repercusiones celestiales. Los ángeles están mirando y se gozan cuando un pecador se arrepiente. Dios va a confesar los nombres de los seres humanos fieles delante de los ángeles. Dice en Lucas el capítulo 12 y el versículo 8, está hablando Jesús: os digo que el que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Es decir, los ángeles de Dios van a ver los casos de los seres humanos, cómo Dios trató con el caso de cada persona.
¿Y qué pasa cuando una persona en realidad negó a Jesús? Dice el versículo 9, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Los ángeles están presenciando lo que está sucediendo. Dios le va a mostrar a los ángeles el caso de cada ser humano, los que se salvan y los que se pierden, y todo el cielo va a estar acorde que Dios decidió correctamente en cada caso. No van a quedar cabos sin atar. En Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 5 nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré del libro de la vida. Y ahora escuchen, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nuevamente, la tierra y el cielo están interconectados. Los ángeles están viendo lo que está pasando aquí. En 1 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 12, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento que estaban mirando ansiosamente hacia el futuro, hacia la venida del Mesías. Y dice allí, a estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y ahora fíjense lo que dice. Ese Evangelio no solamente es para esta tierra. Los mismos ángeles desean entender el Evangelio. Dice la última parte de este versículo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, mis queridos amigos, el gran conflicto entre el bien y el mal no tiene que ver solo con este mundo. Dios tiene que resolver un problema cósmico universal. Tiene que resolver un problema que comenzó en el cielo. Tiene que responder a todas las dudas que tienen los seres celestiales. Toda esa cizaña que sembró Lucifer en las mentes, todo eso tiene que aclararse. Tiene que mostrarse el contraste entre estos dos estilos de gobierno. ¿Y saben lo que es interesante? Dios resuelve este problema, Dios revela su carácter y el contraste del carácter de Satanás por medio del santuario hebreo, que era una sombra del santuario celestial. Es decir, el propósito del santuario es mostrar los pasos que Dios toma para resolver el problema del pecado paso por paso. Y en el transcurso de este temario vamos a seguir a Cristo a través del santuario y vamos a ver cómo Cristo resuelve cada paso el problema del mal para que finalmente todo el universo esté en perfecta armonía.